Vamos a ver ahora algunos ejercicios de derivadas trigonométricas. Inicialmente debemos de conocer cuáles son las fórmulas para poder derivar las funciones trigonométricas. Tenemos la derivada de seno, que viene siendo coseno por su derivada, coseno, su derivada es menos seno por su derivada también, tangente, cuya derivada es secante cuadrada, cotangente, cuya derivada sería menos cosecante cuadrada, la secante, que es una fórmula compuesta de un producto de secante por tangente por su derivada, y finalmente la cosecante, cuya derivada va a ser el producto de la menos cosecante cuadrada de u por cotangente y su derivada. Hay que tomar en cuenta también los signos. Si ustedes pueden observar, tanto el coseno como la cotangente, la cosecante, sus derivadas son negativas. Vamos pues a desarrollar ejemplos. Para derivar este tipo de funciones resulta conveniente primero distinguir cuál es el ángulo que estoy derivando. Generalmente los ángulos pueden ser funciones algebraicas o argumentos algebraicos. En este caso me dice que u es igual a 4x al cubo. Tengo que derivar el ángulo. Aquí hay que recordar cómo se derivaban las funciones algebraicas. 4 por 3, 12. Le resto 1, 12x al cuadrado, y como la base es x, queda 2x cuadrado. Entonces, voy a decir que la derivada de esta función va a ser, de acuerdo a la fórmula, derivada de seno es coseno del mismo ángulo original, se queda intacto, multiplicado por su derivada. Por cuestiones de convención matemática vamos a poner primero la derivada y enseguida la función trigonométrica. Entonces, la derivada de seno de 4x al cubo va a ser 2x cuadrado por coseno de 4x al cubo. Un ejemplo más. Seno de x sobre 3. Recordando entonces que lo que vamos a derivar son los ángulos, pues yo tengo que el ángulo es x sobre 3 y su derivada a ser una variable sobre una constante, derivo x y mantengo la constante, 1/3. Por lo tanto, como se vio en el ejemplo anterior, en la respuesta se pone primero la derivada de la función. En este caso pondríamos 1/3. La derivada de seno es coseno y se mantiene sin cambio el ángulo original. Entonces la forma correcta de expresar el resultado sería 1/3 coseno de x sobre 3. Otro ejemplo. Cambiemos ahora a coseno. Coseno de x cuarta más 2x. En este tipo de derivadas hay que tener mucho cuidado con los signos de agrupación, en los cuales me indica que toda esta expresión es un ángulo. Por lo tanto, yo tendría u es igual a x cuarta más 2x. Y su derivada, 4x al cubo más 2. Recordando entonces cómo se expresan los resultados, yo tendría que y' menos por la fórmula de la derivada de coseno, escribo su derivada 4x más 2 entre paréntesis y digo que la derivada de coseno es seno de x cuarta más 2x. Entonces la manera correcta es expresar el signo negativo y después el producto de la derivada por la función
ya derivada trigonométrica. ¿Por qué hago hincapié en la cuestión de el paréntesis? Porque podemos tener el caso de una función parecida, miren, que pudiera estar así, sin paréntesis. ¿Sí? Entonces, para poder derivar esta función, tengo que derivar por separado coseno de x cuarta, más la derivada de 2x. ¿Sí? Entonces, si no existe el signo de agrupación, en este caso el paréntesis, se consideran que serían dos derivadas. Entonces yo tendría que y' es igual a x cuarta, su derivada sería menos 4x al cubo, la derivada de coseno es seno de x cuarta, más la derivada de 2x, que sería 2. ¿Sí? Entonces, a considerar cuando existen signos de agrupación y cuando no están presentes en las funciones trigonométricas. Un ejemplo más. ¿Qué sucede si involucramos raíces, por ejemplo, dentro de las funciones trigonométricas? Pues el primer paso sería expresar la función como un exponente. Tangente de 3x a la 1/2. Y a la que tengo yo expresada mi función como un exponente, para derivarla tendría que ser o aplicar la fórmula del exponente, que si ustedes recuerdan sería bajar el exponente 1/2, conservar la base, restarle un entero, 1/2 menos 2/2 sería menos 1/2, y derivar la base, que en este caso es la función trigonométrica, tangente de 3x. Por lo tanto, continuando con la derivada, yo tendría que esto es 1/2 de la tangente de 3x a la menos 1/2 por la derivada de tangente de 3x, que sería derivada de 3x, 3, por fórmula C, que la derivada de tangente es secante cuadrada de 3x. Bueno, hasta ahí ya tengo derivada la función, pero la voy a acomodar de manera que me quede ese exponente positivo. Entonces, el 2 de 1/2 lo bajo aquí. Después hago lo mismo con el exponente negativo, expresándolo positivo. Y recuerden que aquí sería un producto, ¿no? 3 por 1, 3 secante cuadrada de 3x. Y volviendo a mi notación original, en donde estaba expresada una raíz, pues yo puedo decir que esto es igual a 3 secante cuadrada de 3x sobre 2 por la raíz de la tangente de 3x. ¿De acuerdo? Entonces, aunque son funciones trigonométricas, pues seguimos considerando las derivadas de las funciones algebraicas, que en este caso fue la fórmula que aplicamos. Otro ejemplo. ¿Qué sucede si en un ejercicio a desarrollar, pues tengo un producto, por ejemplo, 3x cuadrada por cotangente de 4x? De forma parecida a lo que yo comentaba hace un momento de la fórmula del exponente, en este caso tendríamos que considerar la fórmula de la multiplicación en las funciones algebraicas, la cual me decía que era la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Aquí puedo yo separar las funciones, los elementos de la función del producto como u y v, considerando que v es una función trigonométrica.
Aplico la derivada de 3x cuadrada, 3 por 2, 6x, le resto 1. La derivada de v va a ser por fórmula menos derivada de 4x, que es 4 cosecante cuadrada de 4x. De esta manera ya tengo los elementos para poder sustituir esa fórmula. Me dice que es u, que en este caso son 3x cuadrada, u, por derivada de v, por menos 4 cosecante cuadrada de 4x, más v, cotangente de 4x, cotangente, por derivada de u, 6x, ¿sí? Aquí lo que estoy haciendo es aplicar la fórmula del producto. ¿Cómo puedo terminar esta derivada? Multiplicando los productos que puedan ser efectuados. Por ejemplo, menos 4 por 3 me quedaría en menos 12. X cuadrada, cosecante cuadrada de 4x, más 6x por cotangente de x. Se acostumbra a poner primero el argumento o el elemento algebraico y después la función trigonométrica. De esa manera. Más ejemplos. Secante de 5x al cubo sobre 3. De acuerdo, entonces derivamos primero el ángulo, que sería 5x al cubo sobre 3. Recordando que cuando tenía una función en la cual era una constante sobre una variable sobre una constante, puedo derivar el numerador, que sería 5 por 3, 15x cuadrado sobre 3. Y aquí puedo derivar, simplificar, 15 entre 3 me queda 5x cuadrado. Entonces, recordando la fórmula de la derivada de la secante, primero voy a poner 5x cuadrada, que multiplica a la secante del ángulo por la tangente del mismo ángulo. Y así quedaría expresada la fórmula de la secante. Un ejemplo más. ¿Qué sucede en el caso que tenga pues una división que pudiera ser coseno de 5x entre seno de 2x? Bueno, aquí tenemos que recordar cómo se efectuaba la derivada de un cociente. V por u' menos u por v'. Separamos coseno de 5x y v sería seno de 2x. La derivada del coseno, hemos visto que se deriva el ángulo, es negativa por fórmula, me sería menos 5 seno de 5x. Y v sería la derivada de 2x, 2 por coseno de 2x. Una vez que tengo los elementos, bueno, voy a sustituir en la fórmula de la división. Dicha fórmula me dice que y' es igual a v al cuadrado. V es seno de 2x. Seno cuadrado de 2x. Lo me sube seno de 2x por la derivada de u menos 5 seno de 5x. Menos u, que sería coseno de 5x por la derivada de v, 2 coseno de 2x. ¿Ok? Entonces, acomodando el resultado, paso
el coeficiente menos 5 al inicio de la función, seno de 2x por seno de 5x. Y en el otro lado también puedo pasar el coeficiente numérico 2, que multiplica a coseno de 5x por coseno de 2x. Y todo esto entre seno cuadrado de 2x. Muy bien, entonces serían los ejemplos hasta el momento de derivadas trigonométricas.